esta ocasión vamos a darle la bienvenida por parte del Comité Organizador ICAIM 2023 al ingeniero Manuel Antonio Cetín Aguilar. Él nos dará una plática titulada Identificación de síntomas depresivos mediante el análisis acústico de la voz, pero utilizando redes neuronales convolucionales. Sin más por el momento, cedo la palabra al ponente. Muchas gracias. Y antes que nada, muy buenas tardes a todos los presentes. Para comenzar, bueno, como todos saben, en este mundo, pues prácticamente todos están latentes a tener una enfermedad, ya sea la física, también como lo que viene siendo la mental. Sin embargo, en el 2020, la Organización Mundial de la Salud identificó de un incremento algo acelerado de una nueva enfermedad que se estaba propagando a más de 350 millones de personas en el mundo, que es lo que en ese momento la organización estimó, a la cual era la depresión. En ese mismo año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía determinó que aquí en Yucatán, claramente, que por cada 100,000 habitantes, el 43.78%, perdón, presentaban esta enfermedad. Si se puede visualizar en el gráfico, se puede ver que era, como mencionó mi compañero anterior igual, más propenso a las mujeres con una tasa del 65.93% y uno de hombres del 20.95%. Sin embargo, un año después, el Anuario de Morbilidad de la Secretaría de Salud de México dictaminó de que en comparación con el año anterior, en este caso 2020, México tuvo un incremento de 105,084 casos en comparación obviamente al año anterior, y donde el rango de edades que mayormente repercutía era entre 15 a 65 años. En la actualidad existen múltiples instrumentos para poder, en este caso, poder detectar o identificar la depresión. Entre ellos, la mayoría son cuestionarios y en este caso se enumeran los 4 principales, como viene siendo el inventario de depresión Beck, la escala de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos, la escala de Carroll para la evaluación de depresión y el cuestionario de salud del paciente PHQ-9. Ahora bien, en estudios muy recientes se ha dictaminado de que el uso de la voz puede ser un grandioso o un prometedor biomarcador para poder detectar lo que viene siendo la depresión. Esto porque cuando se realizaron los estudios referentes a lo que viene siendo la voz de las personas, se pudieron ver de que estos tenían o se caracterizaban de que tenían una voz demasiado lenta o que tartamudeaban, también de que tenían una baja entonación, entre otras cosas, como también la intensidad. Partiendo de este punto, posteriormente se realizó uno de los desafíos que hasta el día de hoy continúa, que es el desafío de depresión, de reconocimiento de depresión, estado de ánimo y emociones, también conocido como el ABEC. En este ABEC tenía el objetivo de poder juntar las comunidades, en este caso de inteligencia artificial, desarrolladores, junto con lo que viene siendo la comunidad también relacionada a la salud mental, para poder conseguir méritos o formas para poder realizar, en este caso, un conjunto que pueda validarse como méritos para poder determinar o reconocer ese tipo de afecciones. En este caso, en ese momento, bueno, en este caso el ABEC 2016, utilizó lo que viene siendo el conjunto de datos, el corpus de entrevistas de análisis de angustia, que en ese momento, bueno, 2 años antes, era utilizado dentro de una clínica con el objetivo de poder estrenar uno de los entrevistadores virtuales para que pueda realizar preguntas de forma más general sin tener alguna cosa más, lo que me diciendo, alguna de, ¿cómo se le dice esa palabra? Alguna empuje, por decirlo de esta manera, con respecto a los resultados o las respuestas que den los pacientes. En este caso, este conjunto de datos contenía archivos de audio, de video, cuestionarios claramente. ¿Y por qué es importante ese desafío?
Bueno, pues posteriormente a la realización de este se obtuvieron los resultados en donde algunos de los méritos utilizados fue la utilización de redes neuronales, máquinas de soporte de vectores, o vectores de soporte, perdón, y árboles de decisión. Como se puede ver en esta tabla, se puede apreciar de que la utilización de redes neuronales convolucionales ha tenido una mayor valor de métricas, en este caso del F1, del recall y de la precisión, en comparación con los anteriores, tomando en cuenta que en este conjunto de datos que se utilizaba el cuestionario PHQ, en este caso la versión de 9 ítems. Y posteriormente a estos estudios, o mejor dicho, la liberación de este dataset, o conjunto de datos, se pudo realizar modelos más avanzados que viene siendo como el más conocido, el Deep AudioNet, y hasta la actualidad se sigue utilizando este conjunto para poder realizar, en este caso, desarrollo de redes, entre otras más. Ahora, como se mencionó, la depresión es una enfermedad mental que prácticamente se depende muchísimo con respecto a la forma en que nosotros lo percibimos, específicamente porque, como dice aquí en la parte de la presentación, un paciente puede ser influenciado de tal manera de que si está con un experto que le está preguntando algo o respondiendo a algún cuestionario, este puede simplemente omitir lo que él piensa o suprimir en ese momento las emociones y contestar de forma engañosa, y eso impide que sea fácilmente detectable, o en este caso reconocido. Y esa es la razón del por qué hasta los instrumentos anteriormente mencionados, que son los cuestionarios, no cuentan como si fueran algo que poseen una gran certeza. Al contrario, pueden ser engañables. Pero hay que tener algo en cuenta. La depresión prácticamente es una enfermedad que, como se mencionó antes, ataca precisamente al estado de ánimo, haciendo que se vuelva triste, de que simplemente no le dé ganas de hacer lo que anteriormente le gustaba, hasta que puede empeorar y convertirse en algún otro trastorno. Ahora bien, partiendo de lo anterior, se realiza la propuesta de solución, que es crear un modelo de red neuronal convolucional, pero unidimensional, con el objetivo que pueda fungir como una herramienta para poder ayudar a los expertos en el dominio, por ejemplo, los psicólogos, psiquiatras, a poder determinar mediante la voz lo que viene siendo si la persona tiene depresión o no. En este caso, utilizando como un prometedor, utilizando el prometedor biomarcador. Ahora, la hipótesis que se quiere abordar en este trabajo radica en de que si se puede identificar, utilizando obviamente las características acústicas, buscar que se llama patrones que puedan ser detectables por las redes neuronales. En este caso, como se ve en el gráfico, utilizando la señal de la voz, se obtienen las características acústicas, y a partir de la inserción todo dentro de la red, podemos determinar si realmente tiene depresión o tal vez no. Ahora bien, para poder realizar este trabajo, el objetivo primordial, como se mencionó, es poder identificar o detectar estos síntomas. Para ello tenemos que cumplir los 3 objetivos principales, que viene siendo el análisis y la estandarización de los audios, que posteriormente se mencionará, y que esto juega un papel muy importante a la hora de utilizar redes neuronales convolucionales, la implementación también de las características acústicas y la implementación también de la red neuronal. En este caso, el análisis de audio simplemente va a procesar lo que viene siendo el audio para dejarlo de forma correcta para poder ser utilizado. Luego extraer características, en este caso los coeficientes Septune de la frecuencia MEL, y luego introducirlos a un modelo de red neuronal. Como justificación a este trabajo, esto se realiza porque se ha dicho por el artículo Epidemiology of Suicide and the Psychiatric Perspective, de que en casos extremos donde ha ocurrido muchos suicidios, estos han tenido alguna relación directa con los estados de ánimo y por ende también casos de depresión. Ahora bien, para el desarrollo de todo este modelo de red neuronal, se utilizó un conjunto de datos que pertenece al capítulo estudiantil AAA,
en colaboración con el Departamento de Sistemas de Computación y la plataforma Maya, el cual consta de 193 archivos de audio, con el resultado adjunto de la realización de un cuestionario de salud mental que engloba los anteriores instrumentos de medición, que es el BEC, el CSD, el RSD y el PHQ. Ahora bien, y esta es la parte poco más importante de todo, es que la plataforma Maya es una plataforma web que es accesible por cualquier dispositivo en lo que viene siendo en estos momentos, ya sea teléfono, tableta, computadora, etc. Y por ende, cuando se realiza la encuesta, los resultados del cuestionario pueden salir correctamente, pero los audios que se graban, porque tiene una sección para grabar audio, corren con muchas dificultades. Una de ellas es que puede ser que solamente le dio grabar el audio y por ende no tiene ni siquiera la voz de la persona, en este caso del estudiante. Puede ser que se haya mal captado porque tiene un problema del micrófono. También de que el ruido ambiental, como mencionó anteriormente el doctor Juan, por ejemplo, un gato o también alguna persona que hable, puede hacer que esto haga que la voz de la persona pues tenga ruido. Y es debido a esto que antes de poder realizar el desarrollo de la red, se necesita realizar 3 pasos fundamentales. Uno de ellos, como se menciona, como está presente en esta imagen, es el descarte de los audios que no poseen el mínimo requerido. Todos los audios que realmente poseen voz tienen mínimo 30 segundos. Algunos de los provistos no contienen. Ese es el paso número 1 y el más sencillo. El paso 2 es descartar todos los audios que presentan problemas, como se mencionó, en este caso de que simplemente tenga estática, no tenga realmente voz, o en el peor de los casos, por una mala calibración del micrófono, simplemente se escuche muy bajo. Y finalmente, la reducción de tiempo de silencio. Porque, como se puede apreciar en esta imagen, puede ser que tenga un audio de una duración de 45 segundos, pero realmente la voz aparece o comienza en el segundo 15, por lo cual todos estos segmentos no son útiles. Todo esto nos va a permitir llegar a lo que viene siendo entre lo más cercano a un tipo de audio que sea realmente correcto para utilizar en el modelo. Y es aquí que para poder eliminar lo que viene siendo los segmentos de silencio, se utiliza el areo baja la curva para poder determinar un nivel de decibeles óptimo. Es decir, esos segmentos de silencio que poseen cada audio realmente son distintos o varían de acuerdo al dispositivo con que se grabó. Entonces, para poder realizar eso, el primer paso, y una de las fundamentales igual, es aplicar la librería Noise Reduce para poder eliminar todo el ruido estacionario que se contenga, por ejemplo. No elimina completamente todo, pero sí quita, por ejemplo, algunos sonidos que pasa, por ejemplo, como la estática, y algunos otros relacionados. Y, por ejemplo, aquí se puede apreciar que en este audio, realmente en esta señal de audio que se puede apreciar, puede ser que no se pueda visualizar a simple vista que tenga ruido, y también cuando lo reproduzca tal vez puedes escucharlo un poco. Sin embargo, al aplicar lo que viene siendo esta librería, prácticamente se puede apreciar en el amarillo que es el resultado de aplicarlo, en comparación con el azul que realmente es la señal original. Y se puede ver que hay frecuencias que realmente no pertenecen ni siquiera a la voz, por lo cual este es el primer paso, es una de las primeras 4 fases que se realizan. Posteriormente, se aplica la reducción mediante el decibeles que se mencionó, en el cual consta simplemente iterando el archivo de audio desde 10 decibeles, que es el más mínimo, hasta encontrar el decibel óptimo todo hacia en adelante. ¿Por qué? Porque si ustedes aprecian en esta imagen, se puede ver que utilizando un top bajo, estamos eliminando muchísimas frecuencias o señales de la voz, las cuales podrían decir que son buenas. Sin embargo, si nosotros vamos aumentando los decibeles, se puede ver que vamos restaurando parte de la voz que anteriormente ya fue reducida con la librería anteriormente utilizada. Y si se fija en lo que viene siendo el top 25, en este caso de decibeles comparado con la 16, se puede apreciar de que entre esta y esta casi no hay mucha diferencia significativa, una que otra. Pero ¿cómo encontramos el top óptimo?
pues simplemente aplicamos la relación del error relativo. En este caso, como estamos sacando igual el área bajo la curva de los datos, que es una de las fases que corresponde, que simplemente se ordena valor de la señal los valores de la señal que se contiene al cuadrado para poder minimizar aún más las partes que contengan ruido, y nos da realmente un valor de confianza, que en este caso es el valor del área bajo la curva. Y aquí se puede ver que entre este valor que está en top 10 contra el top 25, realmente solo varía, si tomamos a partir del tercer dígito, tres valores. Sin embargo, cuando nosotros hagamos la comparación entre un top 24 y un top 25, se verá que el error relativo es demasiado bajo en comparación, por lo cual prácticamente no hace ni un cambio. Por lo cual así se puede determinar el top óptimo para cada uno de los archivos de audio. Y finalmente, una vez que tengamos el top óptimo, que aquí se puede apreciar siempre en el color amarillo y el azul que está por debajo de la señal original, se puede ver que todos esos segmentos donde solamente se ve una línea amarilla es solamente audio, solamente ruido, la cual ya fue removida, y lo último que falta es simplemente obtener los segmentos de audio, realmente las marcas de tiempo, perdón, y poder realizar un audio resultante en este caso, que sería esta. Por lo cual ya no y con el cual estamos casi 100% seguros de que este audio no tiene lo que viene segmentos de lo que viene siendo segmentos de silencio, pero la ventaja que tienen aplicar este formato o este proceso es que también conservamos algunos espacios de silencio que realmente Reduce Noise no pudo quitar, porque realmente pertenecen a la voz realmente. Realmente son pequeñas pausas, y esas pequeñas pausas es también importante porque en nuestra red lo conservamos a la hora de obtener características. Y de realizar todo este proceso, de los 193 archivos de audio que tenemos, este se reduce a 147. Y como se mencionó anteriormente, tenemos lo que viene siendo una métrica que fue proporcionada por el resultado del cuestionario de salud. Y en este caso, como se mencionó igual con mi compañero Gerardo, se ordena de menor a mayor, con la diferencia, no, se ordena de mayor a menor, solamente que dividiendo siempre en cuartiles. Y en este caso, pues se puede apreciar que en el cuartil número 1, o en este caso cuartil 0, que realmente tiene valores de 26 hasta 89, que es el rango, pertenecería a la clase depresiva, y los que tiene de 6 hasta el 0, a la clase no depresiva. Y si se puede visualizar, aquí son prácticamente clases equilibradas, que tienen el mismo número de audios que se contienen de las personas. Ahora, para poder obtener resultados bastante más fiables, de estos cuartiles se obtienen el 30%. Esto para formar nuestro conjunto de prueba que se utilizará en nuestro modelo, y las cuales, como son equilibradas, obtenemos 11 por cada uno, las cuales van a ser determinados. Finalmente, se aplica la generación de ventanas deslizantes, en este caso de 3 segundos. Prácticamente de una señal que tengamos, obtenemos, en este caso, del 0 al 3, que conformaría el primero. Sin embargo, el siguiente empezaría del segundo 1 al 4. En este caso tendría un salto de un segundo entre cada uno. Finalmente, después de todo este proceso que se realizó, el último paso que se necesita es obtener las características acústicas. En este caso utilizamos los coeficientes Septrum de frecuencia MEL, las cuales nos va a dar nos va a dar coeficientes que están relacionados con respecto a las frecuencias de la voz, que están directamente relacionadas igual a la parte del glotis de como nosotros hablamos, es decir, cómo realmente se hablaría una persona, y no solamente cómo se interpretaría computacionalmente. Pero para poder realizar una predicción todavía más exacta, obtuvimos la delta y la delta-delta, que realmente son derivadas de los coeficientes Septrum. ¿Esto por qué? Porque con esta podemos obtener las frecuencias que realmente son más significativas, pero que realmente son de un valor todavía más pequeño, por eso se puede ver en diferentes escalas de color, a excepción de algunas. Pero también le sacamos la otra escala, en la otra derivada, que es la delta-delta, para obtener la aceleración en cómo estas
frecuencias significativas se presentan. Esto con el objetivo, porque en trabajos demasiado actuales, especialmente para poder realizar clasificación, basándose en audios, estos utilizan estas tres características, pero para poder ser introducidas dentro de una red es necesario concatenarlos, lo cual al concatenarlos se queda de esta forma y forma realmente un solo conjunto de características. Ahora bien, para poder realizar la red convolucional unidimensional que se va a utilizar, esa se basó de proyectos bastante recientes. Obviamente, como están basados todos los proyectos a partir del conjunto de datos anteriormente mencionado que se utiliza en el ABEC, no son obviamente compatibles con esto y necesita varios ajustes para poder realizar. Para eso se utilizó algunas librerías de optimización de hiperparámetros. Sin embargo, los hiperparámetros más con mayor resultado, mayor valor, corresponde a una arquitectura de 3 capas convolucionales con sus 3 max pooling en cada una. En este caso se puede visualizar uno de 256 convoluciones con un max pooling de 2 y así sucesivamente. Finalmente, con su capa de aplanamiento, con 2 capas densas de neuronas full conectadas, en este caso ultra conectadas, las cuales prácticamente recibe 32 y 128. Y para finalizar la parte de la red, en este caso se puede obtener los siguientes resultados utilizando todas las características que se mencionan. En este caso, para solamente el entrenamiento de los datos sin ninguna validación, la red puede obtener valores demasiado altos, son 98 de aprendizaje. Sin embargo, cuando se le aplica la validación, la cual es correspondiente a un 20% del valor obtenido del entrenamiento, ese puede bajar hasta 61, lo cual es demasiado acercado a los valores que se tienen en lo que viene siendo los valores obtenidos de la BEC anteriormente, pero con el 30% que tenemos en este caso separado para realizar nuestra prueba, se puede ver que tiene hasta una accuracy de 66, pero los valores que realmente más nos importan, además de haciendo un lado de la accuracy, realmente son los F1 que fueron propuestos por él mismo, en el cual se puede apreciar que a pesar de que no tuviera, por ejemplo, un buen accuracy, en la parte de la validación el F1 prácticamente puede tender más a poder clasificar lo que viene siendo la clase depresiva en vez de una clase no depresiva, lo cual esto es bueno porque es muchísimo mejor poder clasificar a una persona que posiblemente tenga depresión a que éste no lo tenga. Y si una mal clasifica, y en el caso de que no fuese, en el caso de que realmente se haya mal predecido lo que viene siendo esta persona y realmente sí tenía, esto puede carecer en consecuencias demasiado graves. Pero finalmente, como conclusiones de todo este trabajo, se puede mencionar de que a pesar de que la red puede tener de cierta manera buenos resultados con su entrenamiento, esta aún requiere todavía una configuración todavía más adecuada para poder encontrar los hiperparámetros que mayormente se adecúen, al igual que encontrar un mejor optimizador que la que se está utilizando, en este caso la de gradiente descendente, para poder realizar una mayor predicción. Con esto concluyo mi trabajo. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, con esto abrimos la sesión de preguntas y respuestas. No sé si tenemos alguna por esta parte. ¿Tenemos alguna vía chat? Yo sí tengo una pregunta. Está un poquito larga, la apunté. Espérame. Dice, para su conjunto de datos, ¿se hizo alguna comparación entre un paciente diagnosticado con depresión y una persona con probable depresión para encontrar similitudes en las señales de audio, así para confirmar el diagnóstico de depresión? Y en este caso, sí se realizó, obviamente comprobando esencialmente lo que viene siendo los coeficientes Septrium. Sin embargo,
debido a que los audios son demasiado distantes, porque cada uno pertenece a una forma distinta de grabación, es decir, de cada dispositivo. A pesar de la estandarización realizada, todavía no puede lograrse obtener una similitud concreta de, por ejemplo, si encontramos una similitud entre una persona comprobable con una posiblemente, obviamente del mismo conjunto de datos del cual tuvimos el resultado, no podemos asegurar que esto esté presente, obviamente basándonos de que utilizamos el conjunto de datos. No tuvimos una comparación con una persona real, es decir, de que tengamos un dato real de que sea de porque no, los audios que se obtuvieron entre cada uno son distintos. Muchas gracias. ¿Tenemos preguntas en el chat? Ok, tenemos una de este lado. Ahorita pasamos por el chat. Gracias, Manuel. Oye, hay una clara caída, ¿no? De entrenamiento-validación. Sí. Normalmente, pues no nos gusta ver esta caída, ¿no? Porque hay un inicio de sobreentrenamiento, de overfitting, ¿no? Se puede ser tal vez un poquito más permisivo por el hecho de que el estado del arte en este problema, pues los valores que se alcanzan andan más o menos en esos rangos, ¿no? Pero sí llama la atención que en entrenamiento sea tan alto, ¿no? O sea, eso creo que no es algo que se debe de atender de alguna forma. ¿Qué has pensado para que se podría hacer para tratar de corregir un poquito este comportamiento? Claro, con respecto a lo que menciona, sí, en efecto, eso varía claramente dependiendo del optimizador que se realice. Por ejemplo, utilizando Adam, nosotros podemos, bueno, en mi caso, podemos obtener resultados de entrenamiento bastante altos, como se menciona, con una predicción, en este caso validación de prueba, bastante, en este caso, bajo. Sin embargo, hay optimizadores que en este caso tienen casi el mismo resultado, solamente que no alcanza, por decirlo, los 65 que está mencionado en la presentación, siempre se quedan como en 62, pero tienen prácticamente un entrenamiento del 53-54%. Pero ¿cuál es la limitante que me reduce muchísimo poder obtener mejores hiperparámetros de este momento? Es que los entrenamientos llevan bastante tiempo en realizarse para poder validar, y en este caso el costo computacional es un poco alto para mi caso. Entonces, eso me ha limitado de cierta manera seguir probando hasta este momento. Planeo obviamente utilizar tecnologías, por ejemplo, como Colab, que es en la nube, para poder agilizar ese trabajo y obtener mejores resultados. Oye, estás 80-20, ¿verdad? Sí. ¿No crees que sería conveniente bajarle un poco, o sea, 70-30, incluso tal vez 60-40? ¿O qué opinas? Realmente, en este caso estoy utilizando el 80-20 en el sentido de poder obtener un poco más de tasas de entrenamiento, más valor de entrenamiento, a pesar de que tenga hecho la generación de ventanas deslizantes. Las redes, a pesar de que tenga esto y tarde bastante un poco en entrenarse, yo estaba viendo prácticamente poder obtener más valor de entrenamiento para poder realizar una mejor validación. Sin embargo, también he realizado en algunas ocasiones esa validación de 70-30, pero a veces los resultados o son muy parecidos o simplemente no hay mucha significancia entre los valores. O sea, es posible que este desbalance esté provocado por el 80-20. En parte, definitivamente no se va a resolver cambiando simplemente eso, pero puede ser algo que esté afectando. Pero este 80-20, si entiendo correctamente, es en parte porque te faltan datos, ¿no? En este caso, sí. Entonces, probablemente, si logramos obtener más datos, ¿tú crees que podamos bajarle al 80-20 y con suerte subirle un poquito a validación?
Yo pienso de que se puede realizar de esa manera, es decir, de obtener más datos, poder mejorar el rendimiento de la red. ¿Por qué lo menciono? Porque en los últimos desarrollos o pruebas que he estado realizando, en este caso, como se mencionó, estoy usando cuartiles, en este caso del 25% entre cada uno, pero también he manejado de hasta 30, es decir, ya no serían cuartiles porque estoy usando 30 superior y 30 de la parte baja, y hasta el momento sí he obtenido valores realmente un poquito más elevados, dicho de esta manera, pero dependiendo en ese caso del optimizador, no siempre son estables. Entonces, uno de los trabajos que estaré realizando durante estos días es poder verificar si la posición de características también no influye. Porque en ese caso estoy manejando coeficientes Semtrion de frecuencia MEL, pero en artículos muy recientes y algunos anteriores mencionan de que también tiene que ver con el número de características que utilice, el tamaño de la ventana con que se va deslizando y también el número de la transformada rápida de Fourier de tiempo corto que se utiliza, porque todos los valores influyen. Y como lo había mencionado, uno de los detalles más fuertes que tengo en este momento es que poder realizar cada uno de esas configuraciones, a pesar de basarme en lo que viene siendo el estado del arte, sí se me dificulta un poco. Gracias. ¿Tenemos otra pregunta de este lado? Hola Manuel, estaba escuchando un poquito la parte donde el ruido del audio y también de las pausas que hace la persona cuando está hablando, leyendo el texto o lo que sea que esté leyendo. Entonces, tengo la curiosidad de saber si cuando tú quitas el ruido pudieras perder esas pausas o identificarlas como un ruido cuando en realidad son pausas y cómo lo has estado trabajando. Claro. Con respecto a esa pregunta que es bastante interesante, la verdad, he realizado en este momento 2 conjuntos de datos, siempre del mismo, obviamente partiendo del mismo, solamente con diferente generación. ¿En qué sentido? En una, que era el inicial, en vez de mantener lo que viene siendo la eliminación del ruido que se utilizan con Reduce Noise, yo lo que hacía era simplemente aplicar todo el proceso, buscar las marcas, pero no conservar la parte donde apliqué la reducción de ruido, simplemente utilizar el audio original, es decir, no aplicar nada que afecte a la frecuencia, o en este caso la señal del audio de la persona, pero en este caso, al utilizar las características dentro de lo que viene siendo la frecuencia MEL, ha tenido resultados un poco peores en el sentido porque como presenta ruido que no se puede controlar, esto influye de forma significativa en cada una de las características. Y la mayoría de lo que viene siendo las investigaciones que se realizan con respecto a esto sugieren de que primero se tiene que estandarizar los audios con un proceso de eliminación y todo. Mientras más se pueda percibir o escuchar el audio, tiende más a ser todavía más mejor la clasificación cuando se aplica en una red neuronal unidimensional, tomando en cuenta que la unidimensional es con el sentido de poder encontrar patrones a lo largo de estas características. Y esa es una de las razones por qué no utilizo una 2D, que en este caso sería la tradicional, la bidimensional. Pero fuera de eso, una de las pruebas que quisiera realizar es poder simplemente eliminar o bajar, mejor dicho, el error relativo, porque este error relativo que yo manejo, que yo mencioné anteriormente, me sirve para poder eliminar la mayoría de las pausas que existan y por ende tener un audio todavía más, por decirlo, que solamente se presencie las señales de la voz. Sin embargo, una de las pruebas que quisiera realizar es poder eliminar o reducir esas secciones, como usted menciona, para ver si eso aún permite lo que viene siendo una mejor captación de las características. Al igual que, como mencionó, dependiendo también de los hiperparámetros que se utilicen en el modelo, así como de los optimizadores, estos tienden a ser todavía más estables. Es decir, pueden aumentar o pueden disminuir. Pero, como le vuelvo a repetir, el costo computacional es un poco más alto entre cada uno.
Muchas gracias. Leemos la última pregunta, que es vía chat, ¿no hay? Ok, perfecto. Entonces, muchas gracias. A nombre del Comité Organizador ICAIM 2023, le agradecemos por su interesante plática al ingeniero Manuel Antonio Cetín Aguilar. En unos días le llegará su reconocimiento vía correo electrónico. Muchas gracias. Fuerte aplauso, por favor.